Reddit pregunta. Gente que pasó de rica a pobre, ¿qué pasó? Historia 1. Mi papá heredó millones de un tío que no tuvo hijos. Durante un tiempo, parecía que nuestra familia tenía la vida resuelta. Casa grande, estabilidad, negocios, todo iba bien. Pero entonces decidió comprar una fábrica de dulces que ya estaba en problemas financieros. Al principio parecía una buena idea. Decía que podía salvarla, que solo necesitaba tiempo. Pero en lugar de poner un límite a cuánto dinero invertiría, empezó a usar su propio dinero para cubrir las pérdidas. Después empezó a garantizar préstamos con su patrimonio personal. Eso fue el principio del fin. Cada mes la empresa perdía más dinero. Cada préstamo que tomaba era más grande que el anterior. Toda la riqueza familiar terminó atada a un negocio que se hundía lentamente. En 2006 declaró bancarrota personal. Y justo cuando intentaban recuperarse, llegó la recesión económica. Mis padres tuvieron que vender la casa para cubrir las deudas restantes. Durante años vivimos con lo mínimo, viendo cómo desaparecía todo lo que alguna vez habíamos tenido. No terminaron de pagar las últimas deudas hasta 2022. Pasamos de tenerlo todo, a pasar décadas intentando sobrevivir. Historia 2. Tuve un trabajo remoto increíble. Ganaba un sueldo de 6 cifras y sentía que esa estabilidad nunca se iba a acabar. Creía que siempre habría oportunidades, que siempre podría volver a conseguir algo igual. Ese fue mi error. Poco a poco empecé a beber más de lo normal. Primero era algo social, luego se volvió una rutina diaria. El alcohol empezó a afectar mi rendimiento, mi concentración y mis decisiones. Perdí el trabajo. Pensé que encontraría otro rápido, pero no fue así. Las deudas empezaron a acumularse. Durante años estuve entrando y saliendo de trabajos, sin estabilidad, sin rumbo. Cada caída hacía más difícil levantarse. Lo peor fue darme cuenta de que todo se había perdido lentamente, y luego, de repente. Ahora llevo 2 años en un trabajo presencial, luchando por mantenerme sobrio y pagar lo que debo. Aprendí de la forma más dura que la estabilidad no es eterna. Historia 3. Era depresión. Perdí a mi hijo y a mi hija, y después de eso, nada volvió a importar. No quería trabajar. No quería salir. No quería hablar con nadie. Todas las noches tenía pesadillas donde intentaba salvarlos y no podía. Me despertaba gritando, con el corazón acelerado y sin ganas de seguir viviendo. Dejé de administrar mis finanzas. Dejé de cuidar mi vida. Los bancos y acreedores se quedaron con casi todo lo que tenía. El dinero dejó de tener valor para mí. Si tenía que tomar el transporte público o caminar largas distancias, me daba igual. Me tomó más de 20 años empezar a recuperarme. 2 décadas perdidas. Aún así, agradezco no haber caído en drogas ni alcohol, aunque por cómo me veía, muchos pensaban que sí. Historia 4. Mi abuelo tenía un rancho enorme. Era el orgullo de la familia. Vivían cómodamente, sin preocupaciones económicas. Pero un día mi abuela fue diagnosticada con cáncer. Mi abuelo hizo todo lo posible por salvarla. Vendió ganado. Vendió tierras. Vendió maquinaria. Todo lo que tenía. Pagó tratamientos costosos, terapias experimentales y medicamentos que prometían esperanza. Nada funcionó. Cuando mi abuela murió, el dinero también había desaparecido. Lo perdió todo intentando salvar a la persona que más amaba. Y aunque económicamente quedó en la ruina, nunca se arrepintió de haberlo intentado. Historia 5. Conozco a alguien que cayó en un fraude financiero en Internet. Se unió a un supuesto grupo de inversión en criptomonedas. Todo parecía legítimo, gráficos, asesores, ganancias iniciales. Cada vez que intentaba retirar dinero, le pedían pagar una tarifa para liberar las ganancias. Pagó. Luego pidieron otra tarifa. Y otra.
Era el clásico fraude donde hacen creer que estás ganando, mientras te siguen sacando dinero. Cuando finalmente entendió lo que estaba pasando, ya había perdido gran parte de su patrimonio. Por suerte no vendió su casa. Ahora vive con ayuda de familiares que cubren sus gastos básicos y supervisan sus finanzas para evitar que vuelva a caer en otro fraude. Todavía vive bien, pero muy lejos del lujo que alguna vez tuvo. Historia 6. Todos mis tíos eran socios en un negocio familiar. Durante años trabajaron juntos y construyeron algo grande. Pero cuando la sociedad terminó, uno de ellos encontró la forma de quedarse con todo. Documentos, propiedades, dinero, todo quedó bajo su control. El resto de la familia quedó prácticamente sin nada. Fue una caída silenciosa, sin escándalos ni titulares, pero devastadora para todos. Historia 7. Un chico con el que estudié heredó millones cuando su padre murió. Tenía apenas 21 años. Durante un tiempo vivió como si el dinero fuera infinito, fiestas, viajes, lujos, compras impulsivas. En 3 o 4 años, lo gastó todo. Su madre hizo lo mismo con su parte. Hoy sigue publicando fotos en redes sociales de helicópteros y autos de lujo, preguntando cuál debería comprar. Pero todos sabemos que ya no tiene dinero ni para pagar un carro. Y eso es lo que hace que la historia sea aún más triste.